El día en que Ashley nació sigue siendo el más brillante en mi memoria. Recuerdo la abrumadora alegría y el amor que me inundaron cuando la sostuve por primera vez en mis brazos. Darren estaba allí, su mano apoyándome en el hombro, y su sonrisa era tan amplia como el día que nos casamos. Éramos una familia, y cada sacrificio que había hecho se sentía justificado en ese momento perfecto. La vida con un recién nacido fue desafiante y gratificante. Las noches eran largas y el sueño era escaso, pero Darren era un padre práctico. Él se hacía cargo cuando podía, permitiéndome descansar un poco, y apreciaba el trabajo en equipo que parecía fortalecer aún más nuestro vínculo. Katy también fue de gran ayuda. Adoraba a Ashley y, a menudo, la cuidaba mientras yo dormía un poco o manejaba las tareas del hogar. Sin embargo, a medida que Ashley crecía, también lo hacía la complejidad de nuestra dinámica familiar. El trabajo de Darren se volvió más exigente y a menudo se ausentaba en viajes de negocios. Me encontré sintiéndome aislado, viviendo en una casa grande administrada principalmente por Katy. La falta de interacción de los adultos y la rutina de la crianza de los hijos comenzaron a desgastarme. Extrañaba mi carrera y la estimulación intelectual que proporcionaba. El punto de inflexión llegó cuando Ashley tenía alrededor de 5 años. Darren y yo comenzamos a discutir con más frecuencia. Nuestras prioridades parecían desalineadas, yo quería explorar oportunidades para volver a trabajar, mientras él insistía en que Ashley necesitaba a su madre en casa hasta que fuera mayor. Estos desacuerdos se hicieron más intensos y nuestras conversaciones, que alguna vez fueron cálidas, se volvieron frías y funcionales. Fue durante uno de los viajes de negocios de Darren que tomé la decisión de aceptar un trabajo a tiempo parcial. Estaba destinado a ser una forma de recuperar cierto sentido de identidad, pero cuando Darren se enteró, lo vio como una traición. La tensión aumentó, lo que llevó a amargas discusiones que ni siquiera las palabras cuidadosas pudieron calmar. No pasó mucho tiempo antes de que discutiéramos la separación, un tema que alguna vez pareció impensable. El divorcio fue difícil. La estabilidad financiera de Darren le dio una ventaja, y aunque me rompió el corazón, Ashley terminó viviendo con él. Me concedieron derechos de visita, pero se sentían como migajas que apenas satisfacían mi hambre de ser parte de la vida de mi hija. Ahora, mientras estaba parado afuera del restaurante, mi corazón latía con ansias de ver a Ashley, el tirón urgente del joven empleado me devolvió a la realidad. Su mano temblaba, sus ojos muy abiertos de preocupación. «Por favor, necesitas escuchar», me instó nuevamente, alejándome más de la entrada. Dentro, podía ver sombras moviéndose, voces escalando. No fue cualquier disturbio, fueron Darren y su nueva esposa, aparentemente en un acalorado intercambio. La situación era volátil, no el entorno que quería para mi breve tiempo con Ashley. A pesar de mi frustración y el palpitante deseo de abrazar a mi hija, sabía que tenía que priorizar su seguridad por encima de mi anhelo. El empleado, sintiendo mi vacilación, susurró con urgencia: «No es seguro en este momento. Pasemos a un lugar más seguro y descubramos qué hacer a continuación». De mala gana, me dejé llevar, cada paso aumentaba la distancia entre Ashley y yo, cada momento se extendía hacia una eternidad agonizante de espera e incertidumbre. En esos momentos tensos de pie junto a Darren, con nuestra hija acunada en mis brazos, sentí una abrumadora sensación de aislamiento. El pequeño paquete de alegría, que debería haber sido celebrado, parecía casi invisible para las mismas personas que deberían haberla apreciado más. La disparidad entre mi propia euforia y su frío pragmatismo me atravesó. Estaba claro que, por mucho que lo intentara, nunca podría salvar esta división por mi cuenta. Los meses siguientes fueron un borrón de sonrisas tensas y conversaciones concisas. Quedé atrapada en un ciclo implacable de cuidar a Ashley mientras navegaba por la atmósfera helada de nuestra casa. La actitud de Katy hacia mí había cambiado palpablemente, sus consejos una vez cálidos ahora se sentían como fuertes reprimendas. Cada interacción estaba contaminada con la expectativa tácita de un futuro hijo que cumpliría con el legado de la familia.
Mis días estuvieron marcados por los recordatorios de Katy de lo que debería hacer la próxima vez para asegurarme un heredero varón. Era como si la existencia de Ashley fuera simplemente un marcador de posición, un desafortunado paso en falso en el camino hacia el nieto deseado. Darren también parecía más distante que nunca. Cuando estaba en casa, sus interacciones con Ashley eran superficiales en el mejor de los casos, su mente claramente preocupada por el hijo que no tenía. Este abismo creciente entre mi ideal de una familia amorosa e inclusiva y la realidad de mi situación pesaba mucho sobre mí. Encontré consuelo en las horas que pasé a solas con Ashley, donde sus risas y sonrisas podían eliminar momentáneamente la tensión. Sin embargo, con cada día que pasaba, la presión aumentaba. La alegría de la maternidad se veía ensombrecida por la constante corriente subterránea de decepción de quienes me rodeaban. Incluso las reuniones familiares simples tenían un trasfondo de tensión. Las conversaciones a menudo giraban hacia el futuro, centrándose en escenarios hipotéticos que involucraban a un nieto que se hacía cargo del negocio familiar. Me sentaba allí, abrazando a Ashley, sintiendo su calidez y vida, preguntándome cómo no podían ver a la increíble persona en la que se estaba convirtiendo. Eventualmente, comencé a retirándome a un caparazón de deberes maternales y resentimiento silencioso. La idea de intentar tener otro hijo en estas circunstancias se sintió como rendirse a sus demandas, traicionando tanto a Ashley como a mis propios principios. Cada vez estaba más claro que necesitaba crear un espacio en el que Ashley y yo pudiéramos ser valorados y amados por quienes éramos, no por los roles que se esperaba que desempeñáramos. Estas reflexiones a menudo ocupaban mi mente mientras navegaba por la vida diaria, cada día un ciclo repetitivo que me devolvía a las mismas tensiones no resueltas y conflictos tácitos. Pero en medio de esto, mi determinación se endureció. No dejaría que la situación definiera el valor de Ashley o el mío propio. Merecíamos algo mejor, y estaba decidida a encontrar una manera de brindarnos a ambos un futuro más brillante y receptivo. La pérdida en la batalla por la custodia fue un golpe que sacudió lo más profundo de mi ser. Cuando cayó el martillo, señalando la decisión del tribunal, una parte de mí se hizo añicos. La idea de separarme de Ashley, quien había sido mi faro de esperanza y alegría en medio de la agitación familiar, era insoportable. A pesar del fallo de la corte, la fría afirmación de Darren sobre el lugar de Ashley en el plan de sucesión resonó inquietantemente en mi mente, un claro recordatorio del entorno manipulador del que había tratado de escapar. Después del fallo, mi regreso a la casa fue recibido con un silencio escalofriante. La malicia de Katy y Darren ya no estaba velada, era abierta, un recordatorio constante de mi fuga fallida y la pérdida de la custodia. Sus miradas eran penetrantes, sus palabras agudas, haciendo que la casa se sintiera más como una prisión que como un hogar. Pasé los días mecánicamente, mis interacciones con Ashley ahora eran monitoreadas y limitadas, mi corazón se rompía un poco más cada vez que tenía que salir de su habitación. A pesar del ambiente sofocante, mi determinación de proteger y eventualmente recuperar a mi hija nunca disminuyó. Sabía que tenía que construir una base estable si alguna vez desafiaba el acuerdo de custodia. Encontrar empleo se convirtió en mi enfoque principal. El rechazo de mi empleador anterior todavía dolía, pero solo alimentó mi determinación. Comencé a comunicarme con todos los contactos que tenía, asistí a eventos de networking y tomé cursos en línea para mejorar mis habilidades, todo mientras administraba el escaso tiempo que me permitían con Ashley. Fue durante estos momentos con ella que sentí una oleada de fuerza. Su risa, sus ojos curiosos explorando el mundo, me recordaron lo que estaba en juego. Tenía que ser fuerte, no solo por mi bien, sino por el de ella. Ashley merecía una madre que pudiera luchar por ella, una vida alejada de las restricciones tóxicas de las expectativas de su familia paterna. Después de meses de perseverancia, finalmente conseguí un puesto en una startup. Fue un trabajo remoto, ideal para administrar mis limitadas visitas de custodia con Ashley. El trabajo no solo me proporcionó la estabilidad financiera que necesitaba, sino que también restableció un sentido de autoestima e independencia.
Poco a poco, comencé a reconstruir mi vida, instalando un apartamento pequeño pero acogedor en la ciudad donde pudiera crear un hogar acogedor para Ashley durante sus visitas. Con cada cheque de pago, ahorré diligentemente, planeando el objetivo a largo plazo de revisar el acuerdo de custodia. Sabía que el camino por delante estaría plagado de desafíos, pero estaba preparada para enfrentarlos de frente. Cada noche, después de largas horas de trabajo, me sentaba a investigar precedentes legales, casos de custodia y posibles abogados que pudieran ayudar cuando fuera el momento adecuado. A medida que reconstruía mi nueva vida, creció la sensación de empoderamiento. Ya no era yo la mujer que sufría en silencio bajo el peso del desprecio de sus suegros. Estaba tomando el control, forjando un futuro en el que mi hija pudiera ver a su madre no solo como alguien que se preocupaba por ella, sino como alguien que luchó por ella, un modelo a seguir. Esta transformación no pasó desapercibida durante mis visitas con Ashley. Ella pudo ver los cambios, no solo en mi situación de vida, sino en mi comportamiento. Nuestro tiempo juntos se volvió más precioso, lleno de conversaciones sobre sus esperanzas y sueños, discusiones que estaban muy alejadas de la atmósfera opresiva de la casa de su padre. Fue en esos momentos que le aseguré a ella, y a mí mismo, que este no era el final de nuestra historia. Cuando las duras palabras de Darren cruzaron el aire, sentí una oleada familiar de ira y desesperación. Sus acusaciones dolieron profundamente, no solo porque cuestionaron mis capacidades como madre, sino también porque ignoraron los tremendos esfuerzos que había hecho para estabilizar mi vida y mantener a Ashley. Sus palabras fueron diseñadas para herir, para reforzar el poder que tenía sobre nuestra situación. En esos momentos, parado en la puerta, escuchándolo desestimar mi súplica con tanta frialdad, me di cuenta de que la batalla que estaba librando no era solo legal, era profundamente personal. La perspectiva de Darren era fija, él veía mis ambiciones de recuperar la custodia como un inconveniente para la vida que él había construido, una vida en la que controlaba la narrativa sobre. A pesar del aguijón de sus palabras, regresé a mi apartamento con renovada determinación. Sabía que la representación de Darren de mí como una madre negligente estaba lejos de la verdad. Todos los días en el trabajo, cada venta que hice, cada proyecto que completé se hizo pensando en Ashley. Las largas horas, las noches tardías, todo era por ella. La noción de que estos esfuerzos fueron en vano porque no encajaban en la visión de estabilidad de Darren era exasperante. Las visitas mensuales con Ashley se convirtieron en mi consuelo y motivación. Cada vez que la veía, parecía haber crecido un poco más. Sus palabras se volvieron más seguras, sus pasos más seguros. Aprecié cada momento, cada abrazo, cada risa que compartimos durante estos cortos periodos. Estos momentos fueron preciosos, llenándome tanto de alegría por su crecimiento como de tristeza por todos los momentos cotidianos que extrañaba. Me dediqué a mi trabajo con un celo aún mayor, decidido a demostrar que Darren estaba equivocado. Mi trabajo no era solo un medio para un fin, era una escalera hacia una vida mejor para Ashley y para mí. A medida que mi situación financiera mejoró aún más, comencé a construir un caso para revisar el acuerdo de custodia. Documenté todo, mis ingresos, mis condiciones de vida, la calidad de vida que podía ofrecerle a Ashley. Trabajé con un abogado para armar un argumento convincente, con la esperanza de que los tribunales vieran la verdad más allá de la narrativa que Darren había pintado. Fue durante este periodo que aprendí de la importancia de la comunidad. Me comuniqué con otros padres solteros y encontré una red de apoyo. Ofrecieron consejos, compartieron sus propias historias y me ayudaron a guiarme a través de las complejidades de las batallas por la custodia. Su aliento fue invaluable, brindándome un sentido de comunidad y pertenencia que había perdido. Equipado con una mejor estabilidad financiera, asesoramiento legal y el apoyo de mi comunidad, me acerqué a Darren nuevamente. Esta vez, no solo estaba pidiendo más visitas, sino que estaba armada con un plan sólido y la determinación de luchar por mi derecho a criar a mi hija. Darren, comencé firmemente durante nuestra próxima confrontación, no soy solo un padre de fin de semana. Soy su madre,
todos los días, sin importar dónde duerma. He construido un hogar estable y amoroso para Ashley, uno en el que prosperará. Es hora de que reconsideremos qué es realmente lo mejor para ella. Su respuesta fue predecible, cautelosa y despectiva, pero estaba listo para llevar el asunto de regreso a los tribunales si era necesario. Esta pelea por Ashley no se trataba solo de demostrarle que estaba equivocado, se trataba de demostrarme a mí misma y al mundo que podía ser la madre que Ashley merecía, presente, amorosa y estable, sin importar los obstáculos. La idea de ver a Ashley después de una ausencia tan larga me llenó de una mezcla de emoción y ansiedad. ¿Cómo se vería ahora? ¿Cuánto había crecido? ¿Su voz todavía tenía ese tono familiar que recordaba con tanto cariño? Estas preguntas se arremolinaban en mi mente mientras me preparaba para la reunión. Elegir un regalo para un estudiante de secundaria no fue fácil. Quería algo que resonara con sus intereses actuales, algo que le mostrara que, a pesar de la distancia y las interacciones limitadas, todavía estaba conectada a su vida. Después de pensarlo mucho, me decidí por un juego de suministros de arte avanzados. A Ashley siempre le había encantado dibujar y esperaba que esto la animara a seguir persiguiendo su pasión. Al llegar temprano al restaurante, elegí un asiento donde pudiera ver la entrada. Mi corazón saltaba cada vez que se abría la puerta. Cuando Ashley finalmente entró, me quedó sin aliento. Era más alta, sus rasgos más definidos y había una nueva madurez en su paso. Ella escaneó la habitación y nuestros ojos se encontraron. El reconocimiento en su mirada fue instantáneo, y por un momento se sintió como si no hubiera pasado el tiempo en absoluto. Cuando ella se acercó, me puse de pie, mis emociones amenazaban con abrumarme. Ashley, dije, con la voz llena de emoción. Ella sonrió, un poco tímidamente, y me abrazó, un abrazo rápido y algo vacilante, pero me llenó de calidez. Nos sentamos, y la incomodidad inicial pronto dio paso a una conversación más cómoda. Ashley habló sobre su escuela, sus amigos y sus clubes. Escuché atentamente, absorbiendo cada palabra, cada gesto. Estaba claro que estaba prosperando en su entorno, lo que me trajo una sensación de alivio pero también una punzada de tristeza por todos los momentos que me había perdido. Entregándole el regalo, vi cómo sus ojos se iluminaban cuando lo abría. «Mamá, esto es increíble». «¿Cómo supiste que quería probar el dibujo profesional?», ella exclamó, su rostro se iluminó con genuina sorpresa y felicidad. «Recuerdo que siempre garabateabas y creabas cosas hermosas», respondí, sintiendo una oleada de orgullo. Fue una pequeña victoria, una confirmación de que todavía conocía a mi hija a pesar de la distancia impuesta. La reunión fue breve, ya que tuvo que irse a su clase intensiva, pero esos breves momentos fueron preciosos. Prometimos tratar de vernos más a menudo, aunque solo fuera para ponernos al día rápidamente. Cuando se fue, la promesa de esas reuniones futuras me dio algo a lo que aferrarme. Al regresar a mi apartamento, sentí una mezcla de alegría por la visita y un renovado sentido de propósito. Los desafíos seguían siendo abrumadores, y el control de Darren sobre nuestras reuniones era un obstáculo constante. Sin embargo, ver la reacción de Ashley ante el regalo, presenciar su crecimiento y disfrutar de su breve compañía reafirmó mi determinación. Estaba más decidido que nunca a asegurarme de que nuestro vínculo se mantuviera fuerte, sin importar los obstáculos. Sabía que construir una vida estable para nosotros estaba al alcance, y me aferré a esa esperanza mientras me preparaba para los próximos pasos en nuestro viaje continuo. El joven trabajador miró nerviosamente a su alrededor antes de alejarme más del restaurante. Su voz era baja, llena de urgencia, según explicó. «Lamento mucho ser yo quien te diga esto, pero ha habido un gran malentendido. La chica que has estado conociendo no es Ashley. Es Leila, como dije. Le han dicho que finja que es tu hija». Mi mente se aceleró, tratando de juntar los fragmentos de esta revelación surrealista. Pero, ¿cómo es eso posible? ¿Cómo pudo Darren hacer esto? ¿Y dónde está Ashley?
Exigí, mi voz, una mezcla de ira y desesperación. La trabajadora vaciló, sus ojos revelaban una mezcla de simpatía y miedo. Escuché a Darren hablar una vez. Mencionó que Ashley vivía con familiares en el extranjero desde su divorcio. Dijo que era más fácil de esta manera, para evitar complicaciones con la custodia y, supongo que para mantener su nueva vida separada. El suelo pareció moverse debajo de mí. La traición atravesó mi corazón con gélida precisión. La idea de Ashley, mi hija, viviendo en algún lugar lejano, posiblemente creyendo que la había abandonado, era demasiado insoportable. Yo necesito ver a Ashley. Necesito saber que ella está bien, balbuceé, mi resolución se endureció. La trabajadora asintió, sacando su teléfono. Puedo ayudarte a descubrir más. Creo que te mereces la verdad después de todo, dijo mientras comenzaba a hacer tapping en su teléfono. Encontremos un lugar para sentarnos y te mostraré lo que puedo encontrar. Encontramos un rincón tranquilo en un café cercano. A medida que revisaba su teléfono, mostrándome fragmentos de conversaciones y fotos que insinuaban la nueva vida de Darren, la enormidad de su engaño se hizo más clara. Cada pieza de información fue un golpe de martillo para la vida que pensé que conocía. Lo siento, finalmente dijo, con la voz llena de empatía. Sé que esto es mucho para asimilar. Asentí, con la mente entumecida pero concentrada. Gracias por decírmelo. Necesito encontrar a mi hija. No importa lo que cueste. Decidido, salí del café con una nueva misión. El primer paso fue confrontar a Darren directamente. Mientras caminaba hacia su casa, mi corazón latía con una mezcla de miedo, ira y un feroz instinto maternal que exigía la reunificación con Ashley. Cuando llegué a la casa de Darren, no me molesté en llamar. Abrí la puerta y lo encontré en la sala de estar, sorprendido y alarmado por mi repentina aparición. Darren, ¿dónde está Ashley? Necesito verla ahora. Sé lo de Leila, y sé que Ashley no está aquí. Dime dónde está mi hija, exigí, con la voz firme a pesar de la confusión interior. El rostro de Darren se puso pálido, su compostura habitual se desvaneció al darse cuenta del alcance de lo que sabía. Brianne, yo. Es complicado. Ashley está con mi hermana en Canadá. Pensamos que era lo mejor, balbuceó, evitando mi mirada. ¿Para lo mejor? ¿Para quién, Darren? Porque ciertamente no era para mí ni para Ashley, respondí, mi ira alimentando mi coraje. La conversación que siguió fue intensa y dolorosa. Darren trató de justificar sus acciones, pero ninguna explicación pudo reparar la confianza rota y los años de engaño. Mi único enfoque ahora era reunirme con Ashley, reparar el daño causado por años de separación y reconstruir nuestra vida juntos, lejos de las mentiras que habían eclipsado nuestro pasado. Las características que había atribuido a los cambios de la adolescencia en realidad no eran las de mi hija en absoluto. La realización me golpeó como un golpe físico, del tipo que te vacía el estómago y te deja sin aliento. Mi mirada se centró en Darren y Leila, mi mente tambaleándose por la profundidad del engaño. Los ojos de Darren evitaron los míos, su confianza anterior se disipó bajo el escrutinio del oficial de policía. La habitación se sentía increíblemente pequeña, cada tic del reloj en la pared amplificaba la tensión. Darren, ¿por qué? ¿Cómo pudiste hacernos esto? A mí, a Ashley. Exigí, mi voz oscilaba entre la desesperación y la ira. El dolor fue profundo, una traición no solo a la confianza sino a la base misma de nuestra vida anterior juntos. Darren suspiró, respiró largo y derrotado, y finalmente habló, con la voz baja. Comenzó como una forma de evitar complicaciones. Pensé que sería temporal, solo hasta que las cosas se calmaran. Su explicación sonaba débil incluso para sus oídos. ¿Y qué hay de Ashley? ¿Dónde está ella realmente? Presioné, necesitando saber más que nada. Ella ha estado viviendo con mi hermana, como dije.
Pensamos que sería mejor para ella no quedar atrapada en medio de esto, señaló vagamente por la habitación, indicando nuestro conflicto actual. El oficial, que había estado observando en silencio el intercambio, intervino: tendremos que verificar todo esto. Si lo que está diciendo sobre la manutención de un niño que en realidad no es suyo es cierto, este es un asunto serio, señor Darren. Volví mi atención a Leila, que había permanecido en silencio, su rostro era una máscara de confusión y miedo. ¿Y tú, jovencita?, le dije directamente, ¿sabías quién era yo? ¿Sabías de qué formabas parte? Leila asintió levemente, sus ojos brillaban con lágrimas sin derramar. Lo siento, susurró, su voz apenas audible. Sabía quién eras. Papá me dijo que sería solo por un rato, hasta que las cosas se solucionaron. El oficial tomó notas y luego habló con firmeza: tendremos que llevar a cabo una investigación completa sobre este asunto. Por ahora, tomaremos declaraciones y reuniremos todas las pruebas necesarias. Señora Brianne, tendrá que venir con nosotros para proporcionar más detalles e informar oficialmente de este incidente. Cuando salimos del restaurante, Darren y Leila observaron en silencio. El peso de sus miradas me seguía, pero mi enfoque estaba claro ahora. Tenía que encontrar a Ashley, mi verdadera hija. El viaje por delante sería un desafío, pero nada podría disuadirme de reunirme con ella, de sanar las heridas de este engaño y de construir un futuro en el que ninguna sombra de mentiras. Las emociones que me invadieron en ese momento fueron indescriptibles. Allí, parada frente a mí, estaba mi verdadera hija, Ashley. El reconocimiento de sus rasgos, los matices que coincidían con los míos, eran innegables. Darme cuenta de que había sido engañada tan profundamente y durante tanto tiempo me golpeó duro, pero ver a Ashley ahora, sabiendo la verdad, encendió una sensación de alivio y conexión renovada que abrumó a todo lo demás. Mamá, te he extrañado mucho, dijo Ashley, su voz se contagió de emoción cuando se acercó. Su presencia, la realidad de que ella estaba justo frente a mí, era el antídoto contra el dolor y la traición que había sentido hacía unos momentos. Me acerqué, abrazándola fuertemente, sintiendo su calidez, la realidad de que ella era mi hija. Yo también te extrañé, más de lo que las palabras pueden decir. No puedo creer esto. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo me encontraste? Pregunté, retrocediendo ligeramente para mirarla a los ojos, buscando respuestas. Ashley se secó una lágrima y respiró hondo, lista para explicar. Supe que algo andaba mal cuando dejé de saber de ti. Darren me dijo que no querías verme más, que estabas demasiado ocupado. Pero no tenía sentido. Entonces, comencé a buscarte, preguntando por ahí. Fue entonces cuando me enteré de lo de Leila. El trabajo a tiempo parcial. Lo tomé porque sabía que Darren frecuentaba aquí con Leila. Necesitaba ver por mí mismo lo que estaba sucediendo. Me tomó un tiempo, pero escuché lo suficiente como para armar todo, continuó, con la voz firme pero llena del dolor de la traición que ella también había soportado. La realización de la valentía y determinación de Ashley para descubrir la verdad y encontrarme me llenó de orgullo y tristeza. Se había visto obligada a crecer demasiado rápido, atrapada en la red de mentiras de Darren. Tenemos que arreglar esto, Ashley. No podemos dejar que Darren nos manipule más. Necesitamos estar juntos, declaré, endureciendo mi resolución. Los años perdidos entre nosotras no se pudieron recuperar, pero pudimos empezar de nuevo, construir desde donde estábamos, juntas como madre e hija. Ashley asintió, apretándome la mano. Yo también quiero eso, mamá. No quiero volver a esa vida, viviendo una mentira. Quiero estar con vos. Con las amenazas de Darren flotando en el aire, sabía que la batalla no había terminado. Su último comentario sobre no volver a ver a Ashley si emprendía acciones legales tenía la intención de intimidar, de controlar. Pero había subestimado el vínculo entre una madre y su hija, la fuerza de nuestra conexión recién restaurada. Ya no le tengo miedo,
dije, sintiendo que el agarre de Ashley se apretaba alrededor de mi mano. Lucharemos contra esto, legalmente. Expondremos el fraude y nos aseguraremos de que nunca nos volvamos a separar. Mientras Darren observaba, derrotado por la revelación y la unidad entre Ashley y yo, sabía que el camino por delante sería un desafío. Pero con Ashley a mi lado, el viaje parecía no solo necesario, sino esperanzador. Reclamaríamos nuestro tiempo, nuestros derechos y nuestras vidas. La verdad era nuestra aliada ahora, y juntos nos aseguraríamos de que trajera justicia. Ashley miró entre el oficial y yo, con un toque de incertidumbre parpadeando en su rostro antes de asentir y meter la mano en su bolso. Sacó su identificación de estudiante y se la entregó al oficial. Mientras lo examinaba, pude ver que la postura de Darren se endurecía y la expresión de Katy pasaba de confusión a preocupación. El oficial miró la identificación y luego a Ashley. Esta identificación confirma que Ashley está inscrita en la escuela, pero la has tenido trabajando aquí como empleada a tiempo completo. ¿Cómo concilia su asistencia escolar con sus horas de trabajo aquí?, preguntó, su tono indicaba que estaba reconstruyendo las inconsistencias. Darren comenzó a hablar, pero el oficial levantó la mano para detenerlo. Señor Darren, estamos investigando posibles violaciones laborales y fraude. No se trata solo de si cumpliste con los requisitos básicos para pagarle. Se trata de cómo la trataste y las condiciones en las que trabajaba. Katy intervino, tratando de minimizar la situación. Ella es familia. Solo le estábamos enseñando el valor del trabajo duro. Todo ha sido un malentendido. Apenas pude contener mi frustración. ¿Enseñándole? ¿O explotarla porque no querías contratar ayuda adicional? Le cobraste por las comidas y las duchas, eso no me parece un trato familiar, dije, con la voz aguda de enojo. El oficial continuó su interrogatorio, volviéndose hacia Ashley. Ashley, ¿puedes contarnos sobre tu día típico aquí? ¿Cuántas horas trabajaste y cuáles eran tus responsabilidades? Ashley dudó, luego habló en voz baja. Normalmente trabajaba desde temprano en la mañana hasta que el restaurante cerraba por la noche. Hacía de todo, desde servir mesas hasta limpiar, y a veces ayudaba con los libros. Y apenas tuve tiempo para la tarea. Tuve que hacerlo tarde en la noche. Darren intentó justificar, ella necesitaba aprender responsabilidad. Pero no a expensas de su educación y bienestar, le interrumpió el oficial. Esto va más allá de ayudar a la familia en el negocio familiar. Esto parece explotación laboral de un menor. Tendremos que llevar a cabo una investigación exhaustiva. La realidad de las ramificaciones legales pareció finalmente golpear a Darren y Katy. El rostro de Darren mostró un destello de miedo, mientras que Katy parecía desconcertada, como si realmente no hubiera considerado la legalidad de sus acciones. Mientras el oficial tomaba más declaraciones y reunía más información, sostuve la mano de Ashley con fuerza, tranquilizada por su presencia, pero desconsolada por el alcance del engaño y la explotación que había soportado. Para mí, ahora más que nunca, estaba claro que mi lucha no se trataba solo de rectificar los años de separación y mentiras, se trataba de defender los derechos de Ashley y garantizar que tales abusos nunca volvieran a suceder. A partir de aquí, el camino estaba despejado. Haría todo lo que estuviera a mi alcance para proteger a Ashley, restaurar sus derechos y reconstruir la vida que injustamente nos habían arrebatado. Cuando salimos del restaurante con los oficiales, sentí una mezcla de tristeza por los años perdidos y determinación para hacer las cosas bien. Ashley apretó mi mano, un reconocimiento silencioso de nuestra determinación compartida de avanzar juntos. Ahora, cada día con Ashley es un regalo que aprecio profundamente. Después de tantos años de separación y malentendidos, poder vivir el día a día con mi hija se siente como un sueño hecho realidad. Disfruto las mañanas cuando la despierto para ir a la escuela, las noches que pasamos discutiendo su día e incluso los desafíos de la tarea que abordamos juntos. Cada momento es una puntada que remienda el tejido de nuestra relación que fue desgarrada por años de engaño.
Nuestro apartamento se llenó rápidamente con los ecos de nuestra vida juntos, risas en la cena, el ruido de los platos que se lavan después de las comidas y los sonidos tranquilos de concentración mientras Ashley hace su tarea en la mesa de la cocina. Estos sonidos, mundanos para algunos, son sinfonías para mis oídos, significan una normalidad y una paz que habían estado ausentes de nuestras vidas durante demasiado tiempo. Ashley ha florecido en su nuevo entorno. Liberada de la atmósfera opresiva de la casa de Darren, se ha vuelto más segura y animada. Ha hecho nuevos amigos en la escuela y se ha interesado mucho en el bádminton. Verla en la cancha, aprendiendo a balancear la raqueta y moverse con agilidad, me llena de inmenso orgullo. Sus risas y vítores durante los juegos me recuerdan la resiliencia de la juventud y el poder curativo de un entorno de apoyo. La escuela también ha sido un apoyo maravilloso. Los maestros a menudo me dicen lo rápido que Ashley se ha adaptado y lo ansiosa que está por aprender. Ven su potencial y lo nutren, lo que ha sido increíblemente tranquilizador para mí como madre que había perdido tantos años de la educación de su hija. En nuestros momentos tranquilos en casa, cuando somos solo nosotros dos, Ashley a menudo habla sobre el futuro. Sueña en voz alta con la universidad, con viajar, con estudiar posiblemente ciencias ambientales. Le apasiona la naturaleza y habla de querer marcar la diferencia en el mundo. Son estas conversaciones las que me muestran no solo quién es Ashley, sino en quién se está convirtiendo. En cuanto a mí, he encontrado un equilibrio entre el trabajo y la vida hogareña que me permite estar allí para Ashley de una manera que nunca antes había podido. Mi trabajo es comprensivo y flexible, lo que significa que puedo ir temprano si Ashley tiene un evento escolar o si simplemente me necesita. Este nuevo ritmo de vida, aunque muy diferente de mis años anteriores de ajetreo y preocupación constante, me ha traído una profunda sensación de satisfacción y alegría. Todos los días, estoy agradecida por la segunda oportunidad de ser madre de Ashley, de estar realmente presente en su vida. Si bien el dolor del pasado nunca se puede borrar por completo, el futuro encierra una promesa de curación y felicidad que alguna vez pensé que estaba fuera de mi alcance. Ahora, más que nada, estoy comprometido a aprovechar al máximo nuestro tiempo juntos, asegurándome de que Ashley crezca en un ambiente amoroso y seguro. Nuestro viaje no ha sido fácil, pero cuando miro a Ashley, sé que cada lucha valió la pena. Juntos, estamos reconstruyendo una vida llena de esperanza, amor e infinita. Un día, después de un largo y agotador día en la escuela, llegué a casa esperando ver a mi mamá y a mi hermano Mac, pero la casa estaba extrañamente tranquila. Por lo general, me recibían con una cálida sonrisa y un bocadillo, pero ese día, no estaban en ningún lado. A medida que las sombras de la tarde se alargaban y la casa permanecía en silencio, empecé a sentirme inquieto. Mi papá, también, no había regresado del trabajo, lo cual era inusual. Él era el tipo de hombre que nunca se saltaba la cena sin llamar. El hambre finalmente me llevó a la cocina, un lugar que generalmente evitaba tocar mucho, especialmente el refrigerador. Mi mamá tenía reglas estrictas sobre no desperdiciar electricidad, y siempre las había respetado, no queriendo provocar su desagrado. Pero esa noche, impulsado por un vacío en mi estómago, dudé solo brevemente antes de que mi mano cerrara el mango del refrigerador y lo abriera. Para mi consternación, el refrigerador estaba casi vacío, solo contenía botellas de ketchup, mayonesa y algunos otros condimentos. La desesperación se apoderó de mí y agarré el ketchup, exprimiendo una cantidad generosa directamente en mi boca. La acidez y el picante inesperado me hicieron toser violentamente, lo que me llevó a correr hacia el fregadero para beber directamente del grifo. El agua hizo poco para saciar mi hambre. Justo en ese momento, un ruido en la entrada me sobresaltó. La esperanza surgió cuando pensé, mamá. Mac. Deben haber regresado. Corrí hacia la puerta principal, solo para encontrar a mi abuela parada allí, igualmente sorprendida de verme. Mary, ¿no se suponía que estabas en Alemania?, preguntó confundida. Quedé atónito. No, abuela, he estado aquí todo el día. ¿Qué quieres decir,
Alemania. Su rostro se desplomó, una mezcla de tristeza y enojo cruzando sus rasgos. Tu mamá, papá y Mac se fueron a Alemania hace poco. Pensé que seguro te habías ido con ellos. La habitación parecía girar mientras absorbía sus palabras. Mi propia familia había dejado el país sin mí. Viendo mi angustia, mi abuela rápidamente dio un paso adelante, sus brazos abiertos de par en par. Mary, a partir de hoy vivirás en mi casa, declaró con un firme asentimiento. Su abrazo era cálido y reconfortante, un marcado contraste con el abandono frío que sentía en ese momento. Ahora, años después, vivo con mi abuela, quien ha sido una constante fuente de apoyo y amor. A pesar de sus piernas debilitadas y los desafíos de navegar por nuestro edificio de apartamentos, ayudarla nunca ha sido una carga. Le debo más de lo que puedo pagar. Al crecer, siempre me sentí diferente, luchando académicamente, lo que parecía decepcionar a mis padres altamente educados. A menudo me preguntaba si me resentían por ello, ya que sus actitudes y palabras duras ocasionales me llevaron a muchas noches llorosas. Vivir con mi abuela me dio una nueva perspectiva y un sentido de pertenencia que había carecido en mis años más jóvenes. Aunque la herida de la partida inexplicable de mis padres aún duele, he encontrado una semblanza de paz y propósito en cuidar a la mujer que estuvo a mi lado cuando me quedé solo. Crecer con mi hermano mayor Mac fue un estudio de contrastes. Él era el niño dorado, 5 años mayor que yo, y etiquetado como un prodigio desde temprana edad. Su brillantez era el orgullo de nuestra familia, especialmente a los ojos de nuestros padres. Sobresalía en todos los esfuerzos académicos, su nombre sinónimo de éxito en nuestra comunidad local y entre la escuela y los vecinos. Esto me dejó a mí, luchando con materias básicas, siempre a la sombra de él. Mi madre a menudo dejaba en claro dolorosamente cómo se sentía sobre mi rendimiento académico en comparación con el de Mac. Sus palabras eran afiladas, impregnadas de decepción. Por tu culpa, toda nuestra familia se siente avergonzada. Por favor, trata de quedarte en casa tanto como sea posible, solía decir con un tono que cortaba más profundo cada vez. Todo lo que podía responder era un débil lo siento, mamá. A medida que se acercaban los exámenes, mi presencia se consideraba una posible perturbación para los estudios de Mac. Mi madre me expulsaba de mi habitación, relegándome al pasillo con nada más que un cojín para la comodidad, incluso en el frío del invierno. Dormirás aquí durante los próximos días, declaraba. Una vez, protesté, negando con la cabeza, sin querer aceptar este trato injusto. Eso solo provocó la ira de mi padre. No seas egoísta. Cuando eres tan inútil, agradece que no te echen de la casa, gritaba, sus palabras resonando con los sentimientos de mi madre. Esta disparidad en el trato era algo que no podía entender como justo. La frustración y las lágrimas me abrumaban mientras enfrentaba tal dureza solo. La humillación no se detuvo ahí. Mi madre intensificó su crueldad durante esos tiempos, obligándome a arrodillarme en el pasillo y comer cáscaras de verduras condimentadas con aderezo, restos destinados al compost. Esto mientras el resto de mi familia disfrutaba de comidas calientes y conversaciones animadas en la habitación contigua. Oye, Ben, Mac volvió a encabezar su clase en el último examen. Gracias por enviarme a un centro de tutoría de alto nivel para que pueda concentrarme en mis estudios, decía Mac, reconociendo el apoyo de nuestro padre. Lo entiendo. Seguiré trabajando duro y concentrándome en mis estudios, agregaba, siempre el hijo obediente. Mientras tanto, yo estaba en el pasillo, abrazando un plato vacío después de terminar los restos. Una noche, anhelando calor e inclusión, pregunté, mamá, también me gustaría tomar una sopa caliente. Su respuesta fue dura y burlona. ¿Por qué no bebes del río?, respondió, provocando risas de mi padre y Mac. Todo lo que pude hacer fue sentarme allí, abrazando mis rodillas, soportando el frío y el hambre hasta el amanecer. Durante esos tiempos difíciles, el único destello de amabilidad venía de mi abuela paterna.
Se había mudado a una casa vacía cercana para comenzar una clase de artesanía, dejando su hogar anterior demasiado pequeño. Cuando regresaba de la escuela, me recibía con una cálida sonrisa. «Bienvenida de vuelta». «¿Te divertiste en la escuela?», preguntaba, su amabilidad en marcado contraste con la frialdad en casa. Su presencia se convirtió en un santuario, un lugar donde me sentía vista y valorada en medio de la lucha y el abandono en casa. A medida que caía el crepúsculo, observaba a mi abuela ocupada preparando la cena. Al sentir mi mirada, se volvió y habló con una suave preocupación. «Mary, deberías irte a casa pronto, ¿no está tu mamá esperando para prepararte la cena?». Solo pude negar con la cabeza, la verdad saliendo más amarga de lo que pretendía. «Mamá no me preparará nada». «¿Y qué sueles comer?», preguntó, su voz cargada de preocupación. «Cáscaras de verduras, agua del grifo», respondí, las palabras sintiéndose tanto vergonzosas como aliviadoras al confesarlas. La respuesta de mi abuela fue inmediata y llena de calidez. Corrió hacia mí, envolviéndome en un fuerte abrazo. «A partir de hoy, comerás aquí». «¿De verdad está bien?». «Por supuesto, estás creciendo, Mary. Necesitas comer mucho y crecer grande y fuerte», insistió, su amabilidad me envolvía como un bálsamo curativo. «Gracias, abuela», logré decir, las lágrimas corriendo por mi rostro por primera vez en lo que sentía como un alivio genuino. Desde ese día, comencé a ir furtivamente a casa de mi abuela para comer, evadiendo los ojos escrutadores de mi familia. Poder tener una comida caliente y llenar mi estómago era una recompensa más allá de las palabras, convirtiendo momentos ordinarios en alegrías profundas. A medida que los estudiantes comenzaron a acudir a la casa de mi abuela para la clase de artesanía que había comenzado, encontré un rincón para mí, dibujando en silencio para no molestar a nadie. El miedo de ser antipático para mi abuela me atormentaba, sabía que perder su favor significaría perder el único santuario que tenía. El dibujo se convirtió en mi escape, permitiéndome olvidar la amargura de mi vida en casa. Pero un día, alimentada por lo que había aprendido de mi situación, mi abuela confrontó a mis padres. Entró en nuestra casa, su enojo palpable. «¿Qué están pensando al no alimentarla correctamente?». «Mary también es su hija», exclamó. La respuesta de mi padre fue fría y despectiva, simplemente frunció el ceño y se encerró en su habitación, dejando que mi madre manejara la confrontación. «Castigar las malas notas es parte de la crianza. No interfieras con nuestros métodos educativos», respondió mi madre con un suspiro cansado. No escucharon a mi abuela en absoluto. Después de que ella se fue, las repercusiones para mí fueron severas. Mis padres me regañaron duramente. «¿Por qué le dijiste esas cosas a la abuela? Vuelvo del trabajo cansado, y todo lo que haces es causar problemas», me regañó mi padre. «Así es, ya eres inútil, no nos hagas las cosas más difíciles», agregó mi madre. Con el corazón pesado, todo lo que pude hacer fue disculparme, reprimiendo los inmensos sentimientos de injusticia. «A partir de mañana, deja de ir a casa de la abuela. Tu presencia nos avergüenza en el vecindario», me instruyeron duramente. Sintiéndome completamente desanimada, me encontré con Mac mientras caminaba por el pasillo, justo cuando salía de su habitación. «La tienes fácil, siempre libre para jugar. Tengo que estudiar porque soy capaz, lo que hace mis días ocupados y difíciles», comentó, probablemente intentando provocar. No respondí, pero le devolví la mirada con enojo. Entonces, un día, un amigo mío que trabaja en una institución educativa en Alemania mencionó una oportunidad que parecía un salvavidas. Me habló de un programa de becas dirigido a estudiantes que enfrentaban entornos familiares desafiantes y mostraban potencial a pesar de la falta de apoyo. «Mary, deberías postularte. Es una oportunidad para estudiar en el extranjero, para alejarte de todo esto y comenzar de nuevo», me animó. La idea de escapar a un lugar donde nadie conociera a mi familia o mis supuestas deficiencias era tentadora.
Por primera vez, vi un destello de esperanza, una oportunidad para redefinir mi vida según mis propios términos. Comencé a reunir los documentos necesarios, yendo a escondidas para obtener mis registros escolares y otros papeles necesarios sin alertar a mis padres. Cada paso estaba lleno de ansiedad, pero también de un sentido de propósito sin precedentes. Trabajé en mis ensayos de solicitud en casa de mi abuela, poniendo todo mi corazón en cada palabra, explicando mi situación y mi determinación de cambiar la narrativa de mi vida. Al enviar la solicitud, sentí una mezcla de miedo y emoción. Pasaron semanas, y cada día fue una prueba de paciencia. Mientras tanto, continué visitando la casa de mi abuela, aunque menos frecuentemente, obedeciendo la dura directiva de mis padres pero aún encontrando momentos para... Finalmente, llegó la respuesta. Fui aceptada en el programa con una beca completa que cubría no solo mi matrícula, sino también proporcionaba un estipendio para gastos de subsistencia. Era más que una oportunidad académica, era una oportunidad de experimentar una vida donde no estaba definida por la sombra de mi hermano o las duras palabras de mis padres. Sabía que contarle a mi familia sería otro desafío, pero armada con el apoyo de mi abuela y la perspectiva de un nuevo comienzo, me sentía lista para enfrentar lo que viniera a continuación. Mientras me preparaba para compartir la noticia, sentí una fuerza que no había conocido antes, alimentada por la esperanza de un nuevo comienzo y el conocimiento de que pronto estaría entrando en un nuevo capítulo de mi vida, donde podría ser valorada por quien era, no solo comparada con alguien más. Parada allí en la puerta no estaba mi mamá, sino mi abuela, quien había venido después de no haber sabido de mí toda la tarde. Su expresión preocupada se suavizó ligeramente cuando me vio. «Mary, ¿has estado sola todo este tiempo?», preguntó, su voz llena de preocupación. Asentí, incapaz de ocultar mi confusión y creciente temor. «Mamá, Mac y papá se han ido, y no sé dónde están», expliqué, tratando de mantener firme mi voz. El ceño de mi abuela se frunció mientras entraba, dejando su bolso con un golpe decidido. «Vamos a sentarnos, querida», dijo, guiándome al sofá. Mientras nos sentábamos, tomó mis manos en las suyas, su toque reconfortante. «Tu maestra me llamó», comenzó, «estaba preocupada porque pensó que tus padres podrían haber seguido adelante con sus planes sin ti». Mi corazón se hundió. ¿Planes? ¿Qué planes? Las palabras se sintieron pesadas, incluso difíciles de articular. Tu familia estaba planeando mudarse a Alemania. Parece que podrían haberse ido antes de lo esperado, explicó gentilmente. La habitación parecía girar mientras absorbía sus palabras. Realmente me habían dejado atrás. ¿Pero por qué no me habrían llevado? ¿Soy realmente una carga? Las palabras salieron, una mezcla de dolor e incredulidad nublando mi voz. Mi abuela apretó más fuerte mis manos. «Oh, Mary, no eres una carga. Eres una mujer joven maravillosa y fuerte, y mereces mucho más que como te han estado tratando». Sus ojos eran firmes pero llenos de una tristeza no expresada. Pasamos el resto de la noche discutiendo qué hacer a continuación. Mi abuela insistió en que me mudara con ella permanentemente, una propuesta que acepté sin dudarlo. El sentimiento de abandono por parte de mi propia familia era abrumador, pero saber que tenía el apoyo de mi abuela me dio una pequeña medida de consuelo. Durante los siguientes días, organizamos que mis cosas fueran llevadas a su casa. Cada artículo que empacaba era un paso alejándome del doloroso pasado y un paso hacia un nuevo comienzo. Mi abuela se convirtió en algo más que una pariente, ella era mi guardiana, mi mentora y mi confidente más confiable. Mientras me instalaba en mi nuevo hogar, la realidad de la partida de mi familia sin mí comenzaba a hundirse más profundamente. A pesar del dolor, encontré un nuevo ritmo en mis días con mi abuela, llenos de calidez y comprensión que habían estado terriblemente ausentes. Su casa no era solo un lugar de refugio, era un lugar donde podía crecer, aprender y eventualmente encontrar sanación. Navegar por mis emociones durante este tiempo fue complejo. Me sentí abandonada, pero la libertad de las comparaciones constantes y el trato duro fue liberadora.
Mi abuela me animó a expresarme, a dibujar y leer, y poco a poco, comencé a sentirme menos como el paria de la familia y más como alguien digno de amor y respeto. A medida que me adaptaba a la vida sin mi familia inmediata, me aferraba a la esperanza de que algún día pudiera demostrarme a mí misma, si no a ellos, que era capaz de mucho más de lo que ellos me habían permitido creer. Vivir con mi abuela me trajo un sentido de normalidad y seguridad que había estado ausente en mi vida durante mucho tiempo. Cada día, mientras navegaba por las secuelas emocionales de la partida de mi familia, ella estaba allí con una presencia constante que me reconfortaba. Fueron en estos pequeños, cotidianos momentos donde encontré la fuerza para comenzar a reconstruir mi autoestima destrozada. Una tarde, después de que otra clase de artesanía había terminado, mi abuela y yo nos sentamos en el acogedor salón, rodeadas por el silencioso zumbido de la vida cotidiana. Tenía una expresión pensativa en su rostro mientras bebía su té. «Mary, ¿cómo te sentirías sobre empezar un pequeño proyecto juntas?», preguntó, dejando su taza. «Podríamos hacer un quilt. Podría ser una forma divertida de pasar nuestro tiempo juntas y crear algo hermoso». Me sorprendió y conmovió su sugerencia. Trabajar en un proyecto juntas no era solo un pasatiempo, era un testimonio de su compromiso de ayudarme a sanar y crecer. «Me encantaría, abuela», respondí, sintiendo una sonrisa genuina extenderse por mi rostro. Era una de las pocas veces que me sentía verdaderamente feliz desde el día en que mi familia se había ido. Mientras comenzábamos a planificar nuestro quilt, eligiendo telas y patrones, sentí un nuevo sentido de propósito. Cada pedazo de tela que seleccionábamos representaba un fragmento de mi vida, algunos desgarrados y desgastados, otros brillantes y esperanzadores. Coserlos juntos se sentía simbólico, como si estuviera uniendo los fragmentos de mi pasado en un todo nuevo y resiliente. Mi abuela me enseñó no solo a coser, sino también sobre la paciencia y el cuidado al crear algo de valor duradero. «Cada puntada es como un momento en la vida», solía decir. «Debes manejarlo con cuidado, pero no tengas miedo de hacerlo tuyo». Estas lecciones iban más allá del quilting, eran lecciones de vida, enseñándome cómo reparar las partes rotas de mí misma. Durante nuestras sesiones de quilting, hablábamos de todo y de nada. Mi abuela compartía historias de su juventud, de desafíos que había enfrentado y superado. Sus historias estaban llenas de adversidad, pero también de triunfos, y me inspiraron. Quedó claro que la resiliencia no se trataba de nunca enfrentar contratiempos, sino de aprender a levantarse de ellos. Una noche, mientras extendíamos el quilt casi terminado en el piso de la sala de estar, admirando nuestro trabajo, mi abuela me miró con un brillo en los ojos. «¿Ves, Mary? Este quilt es como la vida. Está hecho de diferentes piezas, cada una única. Algunas partes pueden no parecer encajar al principio, pero con suficiente tiempo y esfuerzo, se unen para formar algo hermoso». Miré el quilt, luego a mi abuela, y me di cuenta de cuánto había cambiado desde que vine a vivir con ella. Ya no era la chica asustada y solitaria que se sentía abandonada. Me estaba convirtiendo en alguien más fuerte, en alguien que podía encontrar belleza en los lugares rotos. Mientras continuábamos trabajando en el quilt, supe que esto era más que solo un proyecto artesanal, era un símbolo de mi viaje. Con cada puntada, no solo estaba conectando telas, sino también reconectándome conmigo misma, construyendo una nueva vida donde finalmente podía sentirme completa. «Lo siento, es una gran fan de tu trabajo. Siempre tiene tus dibujos en su habitación». Sonreí cálidamente a la niña y su madre. «No hay necesidad de disculparse. Es verdaderamente un honor conocer a alguien que aprecia tanto mi arte». Me arrodillé al nivel de la niña, extendiendo mi mano para un apretón de manos apropiado, que ella aceptó con entusiasmo con ambas manos pequeñas. «Gracias por apoyar mi arte», le dije sinceramente. «¿También te gusta dibujar?». Sus ojos se iluminaron de emoción. «Sí. Dibujo todos los días. Quiero ser como tú algún día», declaró con una sonrisa brillante y esperanzada. «Eso es maravilloso.
Sigue dibujando y nunca dejes de soñar, la animé, sintiendo una sensación de déjà vu. No hacía mucho tiempo que yo era una niña pequeña, insegura de mis propios talentos, sentada tranquilamente en la clase de artesanía de mi abuela. Esta niña me recordaba mucho a mí misma a esa edad. Mientras me levantaba, su madre me agradeció de nuevo, y siguieron adelante, permitiéndome continuar saludando a otros fanáticos. La galería estaba llena de charlas y admiración por mi trabajo, y cada interacción me llenaba de un profundo sentido de gratitud. Apenas podía creer que esta fuera mi vida ahora, rodeada de personas que no solo reconocían, sino que celebraban mi arte. Más tarde, mientras me preparaba para la aparición en televisión, mis pensamientos volvieron a mi abuela. Sin su aliento y creencia en mis habilidades, nada de esto habría sido posible. Ella vio potencial en mí cuando yo no podía verlo en mí misma y proporcionó el entorno de crianza que necesitaba para florecer. Mi manager me entregó una última revisión del horario antes del espectáculo. ¿Lista, Mary?, preguntó. Casi. Déjame tomar un momento, respondí, sacando mi teléfono para enviar un mensaje rápido a mi abuela. Entrando en la entrevista ahora. Desearía que pudieras ver esto. Gracias por todo, escribí, sintiendo como mi corazón se hinchaba de emoción. Mientras entraba en las luces del estudio, lista para discutir mi viaje y mi arte, llevaba conmigo no solo mis propias aspiraciones, sino también el legado del amor y la sabiduría de mi abuela. Sus lecciones se extendieron más allá de las clases de artesanía y hasta la propia esencia de mi vida, enseñándome resiliencia, creatividad y la importancia de nutrir a los demás. La entrevista transcurrió sin problemas, con discusiones sobre mi proceso artístico, las inspiraciones detrás de mis piezas más famosas y mis planes para proyectos futuros. A lo largo de todo, me aseguré de destacar cuán crucial había sido el papel de mi abuela en mi desarrollo como artista. Cuando el segmento concluyó y las cámaras dejaron de grabar, sentí una ola de logro mezclada con nostalgia. Había llegado tan lejos desde los días de incertidumbre y dificultades, y aunque esperaba seguir mi camino, también miraba hacia atrás con la pequeña niña de la galería y su admiración radiante sirvieron como un recordatorio conmovedor del impacto que mi arte, y por extensión, la influencia de mi abuela, tenían en los demás. Era un ciclo de inspiración y apoyo que esperaba continuar mientras pudiera manejar un pincel. Al salir del estudio, hice planes para visitar a mi abuela al día siguiente, ansiosa por compartir las experiencias de la noche y sentarme una vez más con ella, quizás comenzando un nuevo culto simplemente recordando. En el patchwork de mi vida, ella era el hilo que lo sostenía todo junto, y estaba infinitamente agradecida por su calidez y orientación. Mientras el personal de seguridad vacilaba, inseguro de cómo proceder ante la insistente afirmación de mis padres sobre lazos familiares, respiré profundamente, encontrando mi voz en medio de las tumultuosas emociones que me envolvían. No quiero volver a vivir contigo. No he sido parte de sus vidas durante más de una década, declaré firmemente, mis palabras resonando con una claridad que incluso me sorprendió a mí misma. Por favor, me gustaría que los escolten afuera. No son bienvenidos aquí. Mi manager intervino rápidamente, señalando a los guardias de seguridad que intervinieran. Mientras se acercaban, la expresión de mi madre se retorció en una de incredulidad, mientras que el rostro de mi padre se endureció, sus ojos estrechándose. Pero Mary, somos tus padres. ¿No recuerdas todos los buenos momentos?, suplicó mi madre, su voz resquebrajándose bajo la tensión. Buenos momentos, una noción tan ajena a mis recuerdos que casi parecía risible. Todo lo que podía recordar eran los días de negligencia, las duras palabras y la sensación innegable de no ser deseada. Esos no fueron buenos momentos para mí, respondí. Me dejaron cuando más los necesitaba. He construido una vida sin ustedes. Por favor, respeten eso. Cuando los guardias comenzaron a llevarlos, el viejo hábito de mi padre de dominar la habitación volvió a aparecer. Te arrepentirás de esto, Mary. Todavía somos tu familia, gritó,
su voz resonando en las paredes de la galería. Observándolos mientras eran escoltados fuera, una mezcla de alivio y tristeza me invadió. Alivio por haber mantenido mi postura, y tristeza por el vínculo familiar que podría haber sido pero nunca fue. La multitud de la galería observaba en un silencio amortiguado, conteniendo la respiración colectiva y luego soltándola lentamente cuando la conmoción disminuyó. Volviéndome hacia los fanáticos y seguidores reunidos, reuní una sonrisa. Lo siento por esa interrupción, todos. Sigamos celebrando el arte y las conexiones que nos trae, dije, tratando de reconducir la atmósfera de vuelta a la celebración de la creatividad. Después del evento, mientras la galería se vaciaba y los últimos asistentes salían, mi manager se acercó a mí con una mirada de preocupación. ¿Estás bien, Mary? Fue una confrontación bastante intensa. Asentí, sintiendo como el peso de los años se aliviaba ligeramente con el reconocimiento de mi nueva vida, separada de las sombras del pasado. Sí, estoy bien. Fue inesperado, pero me alegra haberlo manejado de la manera en que lo hice. Es importante para mí mantenerme firme en la verdad de mis experiencias con ellos. Más tarde esa noche, sola en mi estudio rodeada de mis lienzos, reflexioné sobre los eventos del día. El encuentro con mis padres había reabierto viejas heridas, pero también reforzó mi determinación de apreciar la vida que había construido con mi abuela y a través de mi arte. Mi éxito no estaba definido por su ausencia, sino por el amor y el apoyo que había encontrado en aquellos que realmente se preocupaban por mí. Mientras limpiaba mis pinceles, pensaba en la niña de la galería, su tímida sonrisa y sus ojos llenos de esperanza. En ella, me vi reflejada, y un recordatorio de por qué me esfuerzo por crear, para conectar, inspirar y quizás ofrecer un sentido de pertenencia a aquellos que ven mi trabajo. Esta conexión, mucho más fuerte que cualquier lazo biológico, era mi verdadera familia, mi verdadero hogar. Viajar con la familia tiene sus encantos y desafíos, pero este viaje se trataba de recompensar a David, que siempre se ha mostrado serio y amable. Decidí tratarlo porque, después de todo, un viaje de bebida puede sacar un lado diferente de las personas. Cuando llamé a Joshua, ya estaba en nuestro destino, disfrutando de una bebida. Su semblante alegre, normalmente contagioso, de alguna manera logró irritarme esta vez. A pesar del ambiente jovial, había una tensión subyacente que no podía sacudir. De vuelta en casa, la situación era sombría. Pobre Olivia se quedó sola, sollozando en la oscuridad, acunando a nuestro bebé. Para mi horror, descubrí que había sido severamente castigada por un presunto romance, su hermoso cabello fue cruelmente cortado, con el lado izquierdo de su cabeza rapado tan de cerca que casi estaba calva. Incluso le habían quitado las cejas. La reacción de Joshua fue fría y desdeñosa cuando lo enfrenté. «Cálmate», dijo indiferentemente. Quedé atónita. ¿Cómo podía David, que parecía ser un joven tan bueno, participar en un acto tan cruel? En ese momento, sentí una profunda desconexión de todo. La familia que conocía, los recuerdos que compartíamos, todo parecía manchado. Resolví en ese momento irme, Joshua y David incluidos. Mi nombre es Sarah Miller, una ama de casa en mis finales 50, que, a pesar de todo, encontró alegría hoy de todos los días. Es el día de la boda de mi hija Olivia. David, su prometido, vino a saludarnos. Tanto mi esposo como yo estábamos allí, observando a la pareja con una mezcla de ansiedad y esperanza. David estaba visiblemente nervioso, sentado rígidamente con los ojos parpadeando rápidamente como si intentara tranquilizarse. Recordé cómo me había enamorado de Olivia, mi mentora en el trabajo, y la perseguí a pesar de los rechazos iniciales. Nuestra relación floreció inesperadamente por algo tan simple como hamburguesas después de un turno de trabajo tardío. Detente, eso es vergonzoso. No tienes que compartir eso, murmuró David, rascándose la cabeza, avergonzado pero sincero. Olivia es mayor que David, quien cumple 30 años este año. Observándolos, pensé que tal vez Olivia terminaría siendo quien liderará en su relación.
David parecía sincero, aunque nervioso. Su mano temblaba ligeramente al levantar la taza de café y después de un sorbo, hizo una declaración sincera de cuidar bien a Olivia. Sentí una ola de alivio al escuchar su promesa. Al regresar a la habitación después de despedirlos, encontré a Joshua recostado en el sofá, absorto en su teléfono inteligente, ajeno a los saludos o al entorno. Conocido por su reticencia, su silencio hoy seguía siendo notablemente fuera de lugar. Incluso un simple buenos días parecía demasiado para él. Este desinterés, especialmente en un día tan significativo como hoy, se sentía marcadamente fuera de su carácter. Joshua simplemente apartó la mirada con cara seria. Estaba claro que David estaba nervioso, probablemente debido a la actitud de Joshua durante su saludo. Para aliviar la tensión, tranquilicé a David. Papá está nervioso, no está enojado. Por favor, no te preocupes. Entiendo que los padres a menudo toman el matrimonio de sus hijas bastante duro, tal vez más que las madres. La idea de Joshua haciendo pucheros por dentro, pensando en no querer perder a Olivia, me sacó una leve sonrisa. David parece ser un buen chico, ¿no crees?, dije, tratando de alegrar el ambiente. Pero Joshua solo torció el gesto y resopló. A menudo se queda en silencio cuando está de mal humor, pero es raro que sea tan brusco. Su voz hosca me hizo tensar. ¿Ese tipo es agradable? No tienes buen juicio. Solo está adulando. Mira, la bebida que trajo, mi favorita. Pero es cara, y rara vez la compro. Oh, la odio. Pensando que puede hacerme feliz dándome licor caro. Parecía que David había hecho sus deberes, probablemente investigado sobre las cosas favoritas de Joshua y elegido el regalo en consecuencia. Sin embargo, la reacción de Joshua me desconcertó. No entiendo por qué se queja después de recibir su licor favorito. Trabaja en la misma empresa que Olivia. Debe ser una de esas corporaciones famosas y necesariamente grandes. Joshua murmuró más, ¿y que si es una gran empresa? Solo porque pagan bien no significa que sean mejores que otras. Presumir que puede permitirse licor caro es simplemente molesto. ¿Fue este estallido porque tenía sentimientos complejos sobre el matrimonio de su hija? Quizás, pero incluso si se sentía solo por perder a su hija, esta reacción parecía exagerada. Detengámonos. No sabemos mucho sobre David todavía. Es incorrecto hablar mal de él. Olivia lo eligió, confiemos en ella, contraataqué. Después de que intervine, la actitud de Joshua se desinfló como si estuviera dejando salir aire. Se encorvó, luciendo inseguro, y murmuró, tragándose las palabras. Esto era típico de Joshua, incapaz de encontrar las palabras adecuadas, elegía el silencio, pero su irritación era evidente en cerrar puertas y chasquear la lengua ocasionalmente. Estallaría así, pero en el momento en que intervenía con calma, Joshua de repente volvía a quedar en silencio. Es triste que no pueda compartir la alegría del matrimonio de Olivia con Joshua. Recordé un alboroto similar cuando Olivia iba a la universidad. Esa fue la primera vez que mostró tanta resistencia. En el invierno del último año de secundaria de Olivia, a pesar de que estudiaba todo el tiempo en casa y en tutorías, parecía que él no se había dado cuenta. ¿Por qué necesitas ir a la universidad? Va a costar dinero, ¿verdad? Olivia había explicado su deseo de ir a la universidad diligentemente, pero era como si Joshua no estuviera escuchando, metiendo distraídamente su meñique en su oído mientras miraba en otra dirección. Sopló en el dedo sucio que sacó de su oído, como si quisiera alejar los argumentos apasionados de Olivia sobre la universidad. ¿Estudiar, eh? En lugar de eso, deberías ir temprano al sitio de trabajo y aprender el trabajo. Hay un tipo de mi edad en mi empresa que es graduado universitario, pero no puedo entender por qué lo han ascendido sobre mí. Toda esa charla sobre estudiar es solo palabrería. La universidad es solo un lugar para holgazanear. ¿Qué tiene de bueno ser graduado universitario? El prejuicio en su voz era asombroso.
Aún así, insistí en apoyar la decisión de Olivia de seguir su educación. Joshua se quedó en silencio. A pesar de su claramente descontenta actitud, Olivia logró entrar en su primera opción de universidad sin ceder. Joshua ni siquiera ofreció felicitaciones. Sus ataques malhumorados se han vuelto tan rutinarios que apenas me molestan más. Y esta vez, con el matrimonio, Joshua fue más allá de su habitual mal humor y alzó la voz. Parece que David de verdad se molestó por la actitud de Joshua. A pesar de lo desagradable que debe ser lidiar con alguien tan grosero como Joshua, David siguió invitándolo a tomar algo. Al principio, Joshua fue terco, pero mientras compartía bebidas con David, gradualmente se abrió. Fue gracias a que David era un buen oyente. Así que aquí está la cosa, David. Odio a la gente con títulos elegantes a pesar de tener más experiencia del mundo real. No puedo entender por qué alguien solo porque tiene un título se me sube encima. ¿No es eso una locura? Sí, papá. Joshua estaba de buen humor en nuestra mesa cuando trajo algunos bocadillos. Susurré una disculpa a David, pero él solo sonrió y negó con la cabeza ligeramente. Tengo grandes esperanzas en ti, David. A pesar de ser graduado universitario, eres humilde. Sí, eso es bueno. ¿Un graduado universitario sin un título, eh? Entonces debe ser un hombre que no puede hacer bien su trabajo. Me apresuré a detener a Joshua mientras comenzaba a menospreciar a David nuevamente. David solo sonrió. Está bien. Mira, en nuestra casa, la esposa lleva la voz cantante. He fallado en educar a mi esposa, pero David, aún hay esperanza para ti. Piensa en tu esposa como tu sirvienta. No te preocupes si no puedes destacarte en el trabajo. Después de todo, los demás no nos apreciarán correctamente. Haz de tu hogar tu reino, ¿entendido? Ahí lo tienes. Sí, entiendo, papá. Esta fue la primera vez que vi a Joshua borracho así. Quizás está feliz porque una persona con educación universitaria está inclinándose y rindiéndole homenaje. Eso no excusa sus palabras groseras, pero David mantuvo su sonrisa y continuó alimentando el ego de Joshua. Qué persona notable es, trabajando duro para llevarse bien con el padre de su prometida. Estaba completamente segura de que el futuro de Olivia sería brillante. Tendrían una maravillosa vida matrimonial. Eventualmente, Joshua llegó a aceptarlo, y Olivia y David se casaron sin problemas. Viven en un apartamento a unos 20 minutos en tren de nuestra casa. Poco después, Olivia quedó embarazada. Cuando pidió venir a casa para su parto, Joshua lo rechazó de inmediato. De ninguna manera, los niños son ruidosos. A pesar de su negativa inicial, no pude dejar que Olivia manejara su primer parto sola, abrumada y ansiosa. Es tu primer parto, así que es natural sentir ansiedad. Reduciré el trabajo y te apoyaré adecuadamente. No molestaremos a Joshua, así que por favor, ayudémosla. Somos familia, después de todo. Solo eso fue suficiente para hacer que Joshua hiciera pucheros y se quedara en silencio. Casi podía escuchar su voz interior murmurando, resignado a la situación. No quería ignorar por completo los sentimientos de Joshua, así que me tomé el tiempo para explicarle lo importante que es el apoyo posparto, pero Joshua ya no daba un sí o un no claro, dejándome confundida. Vendrá pasado mañana. Vendrá mañana, hice la cuenta regresiva, preparando a Joshua y logrando asegurar un lugar para que Olivia viniera a casa para su parto. Olivia dio a luz de forma segura y ahora está descansando en nuestra casa. La primera nieta, una niña llamada Ava, ha traído una nueva alegría a nuestras vidas. Sostener a un recién nacido después de tanto tiempo, es suave y huele dulce. Incluso Joshua no pudo evitar sonreír ante tanta ternura. Él no sabe cómo manejar a un bebé y no se preocupa por ella, pero finge pasar por allí y echarle vistazos a Ava. Después de aproximadamente un mes de descanso y recuperación, llegó el día en que Olivia regresaría a casa.
David vino a recogerla, y me sentí un poco triste de que este momento feliz estuviera llegando a su fin. David, debe haber sido difícil estar solo. Me siento mal por dejar que Olivia se entregue a este tipo de mimos. Tomarse un descanso en casa, ha estado holgazaneando aquí como si tratara de compensar toda una vida. Una vez que esté en casa, debería recuperar todo el tiempo que se tomó libre y trabajar duro. Probablemente eso lo dijo Joshua, tratando de sonar importante, tratando a David casi como un subordinado. Estaba a punto de regañarlo cuando David habló primero. Está bien, entendido, papá. David parece haberse acostumbrado bastante a lidiar con Joshua. Está de acuerdo solo para evitar cualquier conflicto. No quiero volver, murmuró ansiosamente Olivia, lo cual es inusual para ella, que generalmente es tan fuerte. ¿Qué pasa? Antes de que Olivia pudiera decir algo, David la rodeó con su brazo. No siempre puedes depender de tu mamá, dijo David mientras Olivia asentía, conteniendo las lágrimas. Tal vez le resultaba difícil irse porque se había sentido tan... Ya no podré ayudar tanto a partir de ahora. Con David a su lado, no debería preocuparme. He reducido bastante el trabajo este mes, me aseguré de regresar temprano a casa, evitando las horas extras, e incluso me tomé algunos días libres. En lugar de sentirme agotada por cuidar de Ava, me sentí revitalizada y más motivada en el trabajo. Cuando regresé al trabajo, me asignaron de inmediato un viaje de negocios como si me estuvieran esperando. Entusiasmada por trabajar duro, planeaba comprarle algunos juguetes a mi adorable nieta. Unos días después, regresé de mi viaje de negocios. Era demasiado tarde esta noche para visitar la casa de Olivia con regalos, así que planeé hacerlo mañana y sostener a Ava. Emocionada por este pensamiento, me acerqué a mi puerta principal cuando escuché débilmente el llanto de un bebé. Era un llanto débil, frágil. Estaba feliz, pensando que Olivia había venido a mi casa, pero de repente me sentí inquieta. Algo estaba mal, mi casa estaba completamente oscura. Al abrir la puerta, el llanto se hizo más fuerte, sin dudas, Ava estaba adentro, pero ¿por qué no había luces encendidas? Olivia, ¿estás ahí? No hubo respuesta, solo el llanto de Ava resonaba. Atravesé la casa apresuradamente, quitándome los zapatos. Cuando abrí la puerta de la sala de estar, pude ver vagamente a alguien en la oscuridad. Vacilante, encendí la luz, e instintivamente grité y retrocedí. Ahí estaba Olivia, sosteniendo a Ava y derramando lágrimas profusamente. Pero al principio ni siquiera pude reconocer a Olivia, porque su cabello estaba cortado de manera descuidada y el lado izquierdo de su cabeza estaba casi completamente rapado. Olivia, ¿estás bien? ¿Qué pasó? Me apresuré hacia Olivia, y ni siquiera tenía cejas, no solo el cabello. Casi grité de nuevo e instintivamente la abracé. El llanto ronco de Olivia llegó directamente a mis oídos, haciendo que mi corazón doliera insoportablemente. La abracé durante mucho tiempo, y finalmente, comenzó a contarme la razón de esta horrible situación a cuentagotas. Papá hizo esto. ¿Qué? ¿Por qué? No importa lo gruñón o enojado que estuviera, nunca había puesto una mano sobre nadie. ¿Podría ser algún error? Pero las siguientes palabras de Olivia me confundieron aún más, y David, ¿qué? Eso es imposible. David, de todas las personas. Estaba tan sorprendida que me eché hacia atrás, y luego los ojos errantes de Olivia encontraron los míos. En ese momento, supe que era verdad. Olivia nunca mentiría. ¿Pero por qué? Olivia luchaba por hablar y luego me contó una razón increíble. Porque le fui infiel. Eso no puede ser. Pero en realidad, creo verdaderamente en Olivia, pero esta historia parecía tan inverosímil. Luchando por mantener mi cordura, llamé a Joshua para verificar los hechos. Oye, hola. Joshua respondió al teléfono alegremente. Sonaba ruidoso en el fondo, como si estuviera en algún lugar. Parece que estaba bebiendo. ¿Dónde estás?
Traté de preguntar suavemente después de tomar una respiración profunda, pero mi tono salió más áspero de lo que pretendía. Sin embargo, Joshua parecía demasiado feliz bebiendo como para preocuparse por mi tono. ¿En un viaje familiar? ¿Con quién? Presioné. Con David. Le di a ese David sincero y amable una recompensa, un viaje de bebida. Lo mejor. Tú estás en tu viaje de negocios intentando quedar bien, pero probablemente solo estás disfrutando de la cocina local, ¿verdad? Nada supera la comida y la bebida cuando se viaja, respondió Joshua alegremente, claramente ajeno a la gravedad de la situación en casa. Aparentemente, no recordaba que mi viaje de negocios había terminado hoy. ¿Oh, un viaje de bebida solo ustedes dos? ¿Qué pasa con Olivia y Ava? Pregunté, tratando de mantener mi voz firme. Ah, ella está en casa. Tuvo un pequeño problema, ya sabes. Salimos a propósito para darle un espacio para calmarse, respondió, como si fuera la decisión más normal. Era difícil responder con un simple entiendo sin sentir amargura, así que alejé el teléfono de mi oído. La ira me desbordaba, pero sentía que era inútil desatarla contra este hombre alegremente ajeno. Incluso los hombres necesitan un descanso de vez en cuando. No es justo que las mujeres siempre usen a los niños como excusa para tomarse un tiempo libre. Por eso me tomé una semana libre. Dejemos que la oficina se dé cuenta de que no pueden prescindir de mí. Encontrarás la casa un desastre cuando regreses. ¿Pensaste que yo limpiaría? Ni hablar, no soy un robot de limpieza. En el fondo, escuché voces que estaban de acuerdo, sí, así es. Lamentablemente, una de ellas era la de David. Cualquier esperanza tenue de que David simplemente había sido arrastrado por Joshua se cortó. Atónita, después de colgar, Olivia me dijo, al final él no era una buena persona. Fue realmente David quien, las lágrimas brotaron nuevamente de los ojos de Olivia. Incluso Ava, que casi se quedaba dormida en mis brazos, empezó a inquietarse. No pude soportar ver sus lágrimas tristes más tiempo. ¿Herir a Olivia y luego irse de viaje y llamar a eso una familia? ¿Para qué fueron los últimos 30 años con Joshua y Olivia? Un padre que rechazó a su hija de 30 años ya no es necesario. Le pregunté en voz baja a Olivia, todavía temblando, ¿necesitas una familia así? Deberíamos dejarla atrás. Mientras hablaba, los recuerdos de los últimos 30 años pasaron ante mis ojos, el día en que nació Olivia, la primera vez que me llamó papá. Joshua estaba emocionado, llorando y saltando por todas partes. Parecía que realmente la amaba cuando era joven. Estaba a punto de recordarlo con cariño, pero luego recordé todas las veces que se ponía hosco por motivos triviales. Hubo incluso un momento en que dejó a Olivia y a mí en un parque lejano porque ella me llamaba mamá más a menudo que papá. Los malos recuerdos superaban con creces a los buenos, sin mencionar su tratamiento reciente hacia Olivia. El papel de Joshua en la familia ya no existía. Olivia, todavía temblando, me miró fijamente. No lo necesito. Al escuchar su respuesta, asentí profundamente. No necesitamos este tipo de familia, estos recuerdos, nada. Resolví dejar atrás a Joshua y a David. No quedaba ni un ápice de arrepentimiento o afecto. Una semana después, Joshua llamó insistentemente, como un demonio. Finalmente contesté el teléfono, preparándome para una pelea a gritos cubriendo ligeramente mi oído, pero la voz de Joshua era sorprendentemente débil, como si estuviera sondeando. La casa desapareció. El silencio se instaló cuando no respondí de inmediato, y Joshua continuó atropelladamente, estoy bastante seguro de que este es el lugar correcto, pero la casa desapareció, ¿verdad? David, aquí debería estar la casa. Sí, está desaparecida. Debe sentirse como si estuvieran en un sueño. Imaginé que cualquiera estaría desconcertado si algo tan fundamental como su hogar simplemente desapareciera cuando regresaran a su hogar familiar después de una semana. No había nada allí,
ni puerta, ni parterre de flores, ni siquiera la gran casa en sí. Todo había desaparecido, dejando solo un terreno cuadrado desnudo. Oh, ¿ese terreno donde estaba nuestra casa? Lo vendí. ¿Lo vendiste? ¿Qué quieres decir con que lo vendiste? La voz de Joshua se elevó, su enojo olvidado, incapaz de comprender la situación. Así que lo vendí a un agente de bienes raíces. Era una casa vieja y empezaba a caerse a pedazos. Más importante aún, no quería vivir en una casa empapada de recuerdos de ti. Pensé que era mejor simplemente demoler todo. Era mi casa, comprada con mi dinero, así que hice lo que quería con ella. No puede ser, ¿estás bromeando? El quejido desinflado de Joshua fue nauseabundo. Ignorarlo era desagradable, ser gritado era desagradable, pero su comportamiento débil y lloriqueante era exasperantemente molesto. Joshua siempre tuvo un complejo de inferioridad hacia mí porque ganaba más. Nunca lo menosprecié ni lo menosprecié por eso, pero siempre estaba preocupado por eso. Pero, ¿cómo puedes hacer esto? ¿Por qué? El hecho de que incluso pregunte por qué me desconcierta. Debería haber una razón clara por la cual se tomaron medidas tan drásticas. Por culpa de Olivia. O, seguramente se habían olvidado de Olivia en la semana que han estado jorobando. No, es culpa de Olivia que me fuera infiel. ¿Puedes creerlo? Lo hizo, sí. Así que le corté el cabello. Como castigo. Rasurarse la cabeza no es como un símbolo de arrepentimiento, ¿verdad? Pensé que si la dejaba así, ningún hombre se acercaría a ella y no podría engañar. Como si una madre reciente tuviera tiempo para engañar, sosteniendo a un recién nacido, sin embargo. Escuché de Olivia, aprovechaste que ella estaba fuera durante la bienvenida para invitar a mujeres a la casa, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Entonces era cierto? Pareces subestimar mucho a Olivia, pero ella ve a través de tus acciones. Pude escuchar cómo tragaba saliva. Llevando mujeres diferentes a casa casi todos los días, haciéndolas hacer de todo, desde el trabajo doméstico hasta cuidar de tus necesidades. Sé que les estabas pagando a estas mujeres. ¿Usaste alguna aplicación de citas de moda? Debes haber disfrutado sintiéndote como un rey. De hecho, Olivia estaba totalmente al tanto de la traición de David. Cuando confrontó a David sobre su infidelidad, él lo volvió en su contra y la atacó. ¿Qué? ¿David estaba engañando? Por supuesto, Olivia debe haberse quejado, pero el tonto de Joshua creyó completamente a David. Probablemente valoraba a su yerno que parecía mimarlo más que a su propia hija. Estás mintiendo, ¿verdad? ¿O, entonces David engañó como venganza por la supuesta aventura de Olivia? David se quedó en silencio. Incluso si su personalidad cambió debido a la influencia de Joshua, eso no excusa el terrible error que cometió. ¿Quién destruye una casa por una infidelidad, de todos modos? Joshua todavía no comprende la gravedad de sus acciones. No se trata solo de la infidelidad, es que heriste a Olivia. Incluso después de toda esta explicación, Joshua y David parecían imperturbables. ¿Herirla? No recuerdo haberle cortado la oreja con tijeras. Usé una recortadora por primera vez, fue fácil. Tal vez podría convertirme en peluquero. La conversación no iba a ninguna parte. Olivia los enfrentó sola y resultó herida, debe haber estado aterrorizada. Puede que haya temido que también atacaran a Abba, de todos modos. Estoy harta de ti, Joshua. Como puedes ver, ya no tienes un hogar al que regresar, ya que pareces preferir a David. Que él se haga cargo de ti. Todas tus pertenencias están en el lugar de David, por supuesto. Ni Olivia ni Abba estarán allí. Después de declarar esto, escuché suspiros decepcionados de ambos. Me preparé para su furia, pero tal vez el shock de regresar de un viaje y encontrar que su hogar había desaparecido fue demasiado para procesar de inmediato. Después de colgar, eventualmente aparecieron en el apartamento de David. Olivia y yo tenemos formas de estar al tanto. Vaya,
mira todas estas cajas. Las cosas de papá, ¿verdad? Mamá realmente lo dijo en serio, derrumbando la casa. ¿Qué vamos a hacer? Ah, entonces la casa realmente desapareció. Mi esposa realmente me desprecia. Incluso si tiene un título y gana más, ha fracasado como esposa al seguir hablando mal de mí en este punto es asombroso. Así que, ¿es cierto que estabas engañando, David? ¿Fue culpa de Olivia? Escuché las palabras de Joshua a través de la vigilancia. Di dinero a mujeres por diversión, confesó David, acunando su cabeza con un gesto de, oh no. ¿Cómo se supo? Si vas a jugar, tienes que ser más inteligente al respecto. Pedir disculpas a Olivia ahora sería demasiado irritante, así que supongo que solo tendremos que seguir negándolo y decir que no sabemos nada, resolvió, luego se derrumbó pesadamente en el sofá, jugueteando inquietamente con un nervioso golpeteo de pie. Dado que Olivia recibía regalos de un hombre, y sobre todo, mi esposa destruyó nuestra casa, ella está abrumadoramente en lo incorrecto. Sí, nosotros no somos los malos aquí, intentó convencerse a sí mismo Joshua, tal vez fingiendo ser valiente mientras entraba en pánico por dentro. No pude evitar hablar, aunque sabía que era inútil. ¿Quién no es el malo? Vaya, mi voz repentina en la habitación hizo que Joshua diera un salto como una rana asustada. Pensé que podrías estar un poco arrepentido, pero al final, solo estás pensando en salvar tu propia piel. ¿Qué? ¿Dónde estás? Joshua y David corrieron hacia el otro, mirando a su alrededor, y revisaron debajo de las cajas de cartón como si pudiera estar escondida allí. Como dije antes, veo todo lo que haces. He estado observando con esta cámara. Registraron la habitación y finalmente notaron la cámara en el estante. Olivia y yo habíamos estado monitoreando las imágenes de la cámara de vigilancia interior en nuestros teléfonos. Esto también nos permitió conversar. ¿Cámara oculta? ¿Estabas espiando? Eso es escandaloso. Tienes que estar bromeando. La cara torcida de David, ahora completamente diferente a antes, llenó el primer plano de la cámara. Olivia, que se había estado aferrando a mí, respiró profundamente y declaró con resolución, espiar. Eso suena tan siniestro. Parece que David sospechaba de infidelidad. David interrumpió abruptamente la llamada telefónica. Escucha, mamá, hay días en los que Olivia no hace absolutamente nada de trabajo doméstico. Entonces, ¿qué estuvo haciendo todo el día? Eso significa que está con un hombre, ¿verdad, papá? Así que, la conclusión superficial a la que llegaron estos dos hombres fue la infidelidad. No podían pensar en el cuidado de los niños como la razón para no hacer el trabajo doméstico. Es una prueba de su falta de interés en la crianza de los hijos. Deja todo a la esposa, ahí está la prueba. Vi el teléfono de Olivia, estaba enviando mensajes a un hombre del trabajo. Gracias por él. Es solo una cámara para vigilar a los niños. Espiar es espiar, ¿verdad? ¿Cómo te atreves, una mujer, a intentar atraparme? La próxima vez no me detendré solo en afeitarte la cabeza, me aseguraré de que no puedas usar esos ojos tuyos. La rabia de David era palpable. Me quedé sin palabras. La máscara del buen joven se rompió por completo. Recordé el perfil de Olivia diciendo, no quiero volver, en el último día de su bienvenida. Aparentemente, David había cambiado después de casarse. A pesar de que ambos trabajaban, David gradualmente mostró una actitud de que las tareas domésticas eran trabajo de mujer y que una mujer debería mimar a su hombre. Sorprendentemente, los ataques verbales y el engaño de David fueron capturados en la cámara de vigilancia. Oh, qué shock, Olivia fingió calma desde un lugar seguro, exacerbando aún más los nervios de David. Con la cara roja de rabia, David agarró la cámara y la destrozó en el suelo. La cámara ahora yacía en el suelo capturando los pies de David golpeando el suelo. No juegues conmigo. ¿Crees que puedes atraparme, a un hombre, con tus maquinaciones? No subestimes a un hombre. David,
A pesar de tener una buena educación y un trabajo en una corporación decente, actuaba como un niño por dentro. Tal vez no solo estaba complaciendo a Joshua, tal vez resonaba profundamente con sus palabras. ¿Tienes un complejo sobre ti mismo, David? ¿Es porque Olivia es mayor, más sabia y gana más? Si es así, en lugar de atacar a los demás y arrastrarlos hacia abajo, deberías trabajar en mejorar tus propias habilidades. Eso es porque no tiene habilidades para superarme, así que recurre al bluff, comenté mientras David caminaba furiosamente, escupiendo palabras viles que denigraban el carácter de Olivia. Presumiendo de ser inteligente solo porque eres mujer. Su diatriba era insoportable de escuchar. Después de soportarlo durante unos minutos, Olivia mencionó en voz baja, «Sabes, esta cámara tiene una función de grabación». De repente, la diatriba se detuvo. La transición de palabras viles a simples llantos fue inmediata. No fue mi intención. Simplemente estaba siendo mimado porque te amo, Olivia, comenzó a retroceder. No hay nada más repulsivo que las lágrimas de una persona que acababa de jactarse. Asqueada, Olivia y yo terminamos la llamada. David arrastró a Joshua, y ambos comenzaron a postrarse en el suelo. Mostró su coronilla adelgazada, lo que solo añadió a lo desagradable. Es demasiado tarde para tales disculpas teatrales ahora. La historia que sigue es la que Olivia me contó. David se presentó al trabajo al día siguiente con una expresión desgastada. Era su primer día de regreso después de tomar una semana de licencia remunerada, y las miradas de sus colegas lo atravesaron. ¿Qué pasa? ¿Están preocupados por mis ojos hinchados? Parece un poco como conjuntivitis, ¿verdad? Los ojos de David estaban rojos e hinchados por llorar durante las disculpas de ayer, incluso cuando intentaba reírse de eso, la frialdad de sus colegas permanecía. David sintió que estaba siendo abiertamente hostil, aplastado bajo su mirada. Luego apareció Olivia. No era extraño que ella estuviera allí ya que trabajaban en la misma empresa, pero David reaccionó como si hubiera visto un fantasma. ¿Por qué estás aquí?, David gritó. Vine a agradecer por los regalos para el bebé. ¿Qué pasa ahora? No tienes que hacerlo ahora. No muestres tu rostro aterrador por aquí. El momento importaba. Olivia llevaba un sombrero, pero estaba claro para cualquiera que sus cejas y la parte delantera de su cabello estaban afeitadas. Nadie podía ignorar tal vista. Olivia solo había hablado modestamente sobre David, así que sus colegas habían estado medio en duda, pero el pánico de David reveló la verdad. No es mi culpa, es porque ella era una mala esposa. Solo estaba tratando de hacerla reflexionar. No hice nada. No sé nada. No importa cuánto intentara negarlo, no pudo escapar de la verdad. Más tarde, Olivia y David se divorciaron. La razón de su divorcio se extendió rápidamente por la empresa, dejando a David en ascuas. Aunque se aferraba a su trabajo en una gran corporación, su tiempo se había agotado. Despedido, no puede ser. Después de soportar el acoso de todos en la empresa, me están dejando ir. Olivia denunció el abuso físico que le había hecho a la policía. David fue acusado en ausencia y multado. Es posible que no lo haya tomado en serio ya que no condujo a una condena de prisión, pero tener antecedentes penales no es algo pequeño. David no puede argumentar que lo despidieron por mala conducta. Por primera vez en mucho tiempo, la desconectada cámara del monitor de bebés capturó la cabeza de David. Estaba limpiamente afeitada para revelar un cuero cabelludo que brillaba a su lado. ¿Puedes ver esto, Olivia? Me equivoqué. Ahora estoy desempleado con antecedentes penales. ¿Estás feliz ahora? La voz de David temblaba, su cabeza ahora afeitada como signo de arrepentimiento. Sin dudarlo, Olivia inició la llamada. Si tan solo pudiéramos rebobinar el tiempo, continuó, la desesperación evidente. Sí, exactamente. Vamos a retroceder el tiempo y empezar de nuevo.
El cabello de Olivia finalmente había crecido lo suficiente como para ser peinado en un corte muy corto, y sus cejas también habían vuelto. Con sus rasgos faciales claros, parecía una hermana mayor genial, y sus expresiones se habían vuelto mucho más brillantes. Es imposible. El tiempo no puede revertirse, y si pudiera, retrocedería antes de conocerte para asegurarme de que nunca cruzamos nuestros caminos. La voz de Olivia era firme. Esta conversación es nuestra última. Para todo lo demás, he contratado a un abogado. ¿Un abogado? Ya estamos divorciados. ¿Qué más hay? La confusión de David era palpable. La compensación por la infidelidad. ¿No te dije que la cámara tiene una función de grabación? Tenemos pruebas irrefutables. David, que antes estaba de rodillas, golpeó el suelo frustrado. Ahora estoy sin trabajo. He sido arrestado, ¿y aún quieres seguir adelante con esto? Sin corazón. La llamada fue terminada de inmediato. No había tiempo para entretener sus arrebatos. En cuanto a Joshua, el instigador del conflicto, a pesar de su renuencia al divorcio, también había adquirido antecedentes penales por agredir a Olivia y fue despedido de su trabajo de larga data. Estaba sin trabajo, sin hogar y no dispuesto a perder a su familia. De vez en cuando me emboscaba cerca de mi lugar de trabajo. Me molestaba porque Olivia gana más que yo. Pensé, junto con David, le mostraríamos quién manda. Una especie de disciplina o educación. Tal vez nos pasamos, pero no hubo mala intención. Parece que Olivia fue objetivo del complejo de inferioridad de Joshua. ¿No hubo mala intención? Exactamente, no hubo mala intención. Estoy sorprendida de que haya llegado a esto, recurrir a la policía por asuntos familiares. Pero lo perdonaré. Es desconcertante porque piensa que está en posición de perdonar. Hacerle daño a alguien sin malicia es aún más horroroso. Si no puedes comprender lo que hiciste mal, no hay esperanza de rehabilitación. No quiero estar cerca de alguien tan peligroso. No puedo arriesgarme a que dañes de nuevo a mi preciosa hija o nieta. Pero Olivia también es mi preciosa hija. ¿Planeas simplemente alejarla de mí? Somos familia, ¿no? Escucharlo mencionar, familia, era irritante. Joshua se aferraba descaradamente, suplicando, ¿dónde viven todos ahora? Vivamos juntos. No tengo a dónde ir, lamentó Joshua, su voz cargada con el peso de su desolación. Cuando intenté volver a casa de mis padres, ni siquiera abrieron la puerta, diciendo, ya no eres un hijo para nosotros. ¿Les contaste, Olivia? Ser desheredado por mi propio padre significaba que solo tenía a ustedes, chicos. Olivia misma había informado a mis suegros. Estaban tan sorprendidos por la miserable condición de su nieto que los mareó. Sabiendo que él era el instigador, se negaron a aceptar a Joshua de vuelta, sin importar que fuera su hijo. Eventualmente, Joshua se encontró sin un lugar al que pertenecer. Terminó merodeando patéticamente en el terreno ahora vacío donde alguna vez estuvo nuestra casa, pasando días en el suelo. Por supuesto, al ser reportado como una persona sospechosa, perdió su lugar nuevamente, pero terminó en la casa de David. Aunque la cámara de la sala de estar estaba desconectada, la cámara del dormitorio seguía conectada. Oye, ¿aún no has encontrado trabajo? Parece que las personas sin títulos realmente no están hechas para el éxito, se burló David. ¿Qué? ¿Y tú solo eres un trabajador a tiempo parcial, incluso con antecedentes penales? Porque soy más inteligente, me contratan. Eso es diferente de alguien con antecedentes penales y no suficiente cerebro, ¿verdad? Ni siquiera puedes hacer un trabajo a tiempo parcial. Surgieron tales disputas triviales, se estaban insultando mutuamente, pero sorprendentemente, parecían llevarse bien. Olivia eliminó silenciosamente la aplicación del monitor de bebés, no tenía interés en su destino, así que ya no había necesidad de espiarlos. Parecía que su única fuente de ingresos era el trabajo a tiempo parcial de David, así que tarde o temprano,
no podrían pagar el alquiler del apartamento y ambos terminarían sin hogar. Mientras tanto, vivía con Olivia y Ava, más de medio año desde ese alboroto. El cabello de Olivia había crecido lo suficiente como para cubrir sus orejas. Cuanto más crecía su cabello, más volvía su sonrisa a su brillo habitual. Estaba preocupado de que se volviera retraída, pero estaba tan enérgica, queriendo no desperdiciar su licencia de maternidad que salía activamente con Ava. Aprendí algo incluso de un padre así: hay cosas más importantes que la educación o los ingresos. Olivia, acariciando suavemente la cabeza de Ava, tenía una expresión genuinamente amable. Ava, mostrando dos pequeños dientes, sonreía ampliamente. Quiero proteger esta sonrisa, pensé, cruzando miradas. Olivia y yo seguramente compartíamos el mismo sentimiento.